Digo, por supuesto, ¿verdad? En esta preciosa mañana es una bendición. Sabemos que es un nuevo día, porque es un día que no habíamos visto antes, ¿verdad? Aquí me imagino les gustan las cosas nuevas, ¿verdad? A todos nos gustan las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque pues es algo nuevo, es algo que no habíamos visto antes, algo que no conocíamos, ¿verdad? Y así mismo es la vida. Tenemos que darle gracias al Señor por las cosas nuevas que nos da. Lastimosamente, ¿verdad? Hay personas, son personas, ¿verdad? Que no les gustan cosas nuevas, no les gustan tal vez los cambios, o hay veces nos hemos acostumbrado de cierta manera, a hacer las cosas de cierta manera, especialmente cuando ya nos ponemos en una edad, la edad mayor, ¿verdad? Somos ya jóvenes maduros y pues nos acostumbramos a cierta manera de ser. Hacemos las cosas de cierta manera y no podemos cambiarlas. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente está tatuado esa manera de pensar. Pero es muy importante que nosotros cambiemos, ¿verdad? Porque tenemos que entender que pues queda de nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos una selección, ¿verdad? Podemos ser víctimas, ¿verdad? O podemos ser sobrevivientes de algo. Entonces pues tenemos que entender que tenemos cosas nuevas, nueva manera de hacer cosas. Y aunque usted no quiera, la sociedad, ¿verdad? Nos impulsa a que podamos cambiar. Aleluya. No sé si le pueden dar unos audífonos al hermano Emery, porque lo están haciendo. Porque si alguien necesita también, si entiende mejor el inglés que el español, pues usted necesita uno, Juan, porque vi que levantó la mano. Entiende mejor el español o el inglés. Pero si necesita, ¿verdad?, un audífono para que le traduzcan al inglés, es mejor, pues lo podemos hacer. Entonces, tenemos que entender que la sociedad nos impulsa a hacer esos cambios, ¿verdad? Ya ahora, pues ya no hay ventanas en nuestros automóviles que le podamos dar con la mano. Aprieta un botón y cambia, ¿verdad? Baja la ventana. Aún nuestros celulares han cambiado. Ya ahora pues los celulares no tienen para ponerle cables, todo es por medio de Bluetooth. ¿Lo dije bien? Okay. ¿Verdad? Entonces tenemos que acostumbrarnos a esas cosas, ¿verdad? Hay personas, yo le comentaba a una hermana, ¿verdad?, de que aquí pues hay una alfombra, pues hay que usar una vacuum, ¿verdad?, una aspiradora para poder limpiarla. En la parte de atrás hay madera y pues allá en nuestros países nos enseñan a barrer con una escoba y a trapear con un trapeador, o como dicen aquí en los United States, un mapo, porque no es map, ¿verdad? Pero es mapo, pero es un trapeador. Y si estamos acostumbrados a hacer eso, por más que enseñemos a alguien a que cambie de hacer sus cosas, le es difícil. Pero tenemos que entender que tenemos que hacer esas cosas. Los relojes, cuando inventaron los relojes, había que darle cuerda, ¿verdad? Los jóvenes aquí, si son de 20 o 30 o 40 años, tal vez no se acuerdan, pero uno compraba un reloj de mano y había que darle cuerda. Por cierto, aún los despertadores eran que había que darle cuerda, porque esa era la excusa que usaba la gente cuando llegaba tarde al trabajo. Dicen, no, es que no le di cuerda. Juan se rió porque lo hizo, ¿verdad? No le di cuerda a la alarma. Y por eso es que me levanté tarde, porque se me olvidó darle cuerda. Entonces, pues, tal vez algún supervisor se inventó, dijo, no, vamos a ponerle baterías, porque muchos empleados están llegando tarde. Y les pusieron baterías. Pero después las baterías se agotan. Pero así sucesivamente hay relojes que también, ¿verdad?, los hicieron automáticos, que caminan, cuando usted camina,
la máquina se va cargando, no tiene que darle cuerda. Y después, más adelantito, se inventaron unos que son cinéticos, que trabajan con la energía de uno, pero también con la energía del sol. Hay relojes solares. Y nuevamente, bueno, le estoy diciendo todo esto porque hay cambios en nuestra vida, en la sociedad hay cambios. Y la palabra también nos habla de cambios, ¿verdad?, que hace el Señor. Yo tenía un compañero, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, ¿verdad? Es del rancho, ¿verdad?, de allá de donde yo soy. Y le regalaron un reloj cinético, pero esos nuevamente trabajan con el sol y la energía del cuerpo. Eso es que lo carga. Entonces, él lo agarró y lo envolvió, o sea, lo guardó dentro de un calcetín. Usted sabe, bueno, los que enrollan los calcetines, ¿verdad? Algunos les hacen nudo, algunos todos los tiran en una caja y pues los que salen se ponen, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes están haciendo eso porque siempre los veo con dos calcetines diferentes, ¿verdad? Pero a lo mejor salieron, ¿verdad?, tarde. Pero este caballero pues puso el reloj bien guardado porque no quería que nadie se lo robara. Entonces con el tiempo lo fue a sacar y por supuesto no funcionaba porque no le daba la energía del sol ni la energía del cuerpo humano. Entonces tenemos que entender que pues, ¿verdad?, las cosas cambian y la palabra nos habla de esos cambios, de cosas nuevas. Nosotros tenemos que adaptarnos a las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque si no nos adaptamos a las cosas nuevas, vamos a quedar de una manera que pues no podemos cambiar y ser diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender en el título del, ¿cómo se llama?, el tema de hoy, pues podía ser, ¿verdad?, que nosotros seleccionamos o ser víctimas o ser sobrevivientes, pero también, ¿verdad?, ¿por qué nosotros no nos empeñamos a ser diferentes? ¿Por qué no nos gusta ser diferentes? ¿Por qué no queremos cambiar la manera de ser? Nosotros a veces esperamos, un ejemplo, ¿no? Esperamos perder peso, pero no hacemos ejercicio, no cambiamos nuestra manera de comer, comemos chatarra, ¿verdad? Y entonces no podemos cambiar de esa manera. Pero esto es un versículo muy popular que todos lo más seguro se lo saben de memoria, ¿verdad? Y se encuentra el texto en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Y todos aquí se lo saben, ¿verdad? Porque dice, de modo, ¿verdad? De modo, ¿verdad?, que si alguno está en Cristo, ¿verdad?, si hemos aceptado a Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que es algo distinto o diferente de lo que antes había o se tenía o se había aprendido. Normalmente por eso tenemos que cambiar, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Cristo es nuestra identificación. Y con Él, ¿verdad?, por medio de la fe, hace posible que cada uno de nosotros, ¿verdad?, se convierta en una criatura, ¿verdad?, nueva. En el presente, esta nueva creación, ¿verdad?, de nuestra naturaleza, ¿verdad?, que nos dice en Corintios, ¿verdad?, también en 2 Corintios 4:16, y esta es la nueva traducción viviente. Es por esto que nunca nos damos, ¿verdad?, por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, ¿verdad?, nuestra va renovándose, el espíritu, ¿verdad?, va renovándose cada día. O sea que tenemos que entender que tenemos que tener cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Todo tiene una etapa. Nadie aquí nació caminando, tuvimos que aprender a caminar, tuvimos que aprender a comer, ¿verdad?, sólido, poco a poco. Aquí hay niños chicos, ¿verdad?, que a poco les están dando, les dan leche, los amamantan,
después le dan el puré, ¿verdad? Y así sucesivamente le van hasta que después le pueden tirar una chuleta al niño, ¿verdad? Que es como una chuleta. Pero tenemos que entender, ¿verdad? Lo nuevo es lo kainos. Nuevo, ¿verdad? Que es no usado, fresco, novedoso. La palabra designa lo que nuevo en cuenta a la forma o la calidad más bien que nuevo en la relación con el tiempo, ¿verdad? Es un concepto que implica neos, ¿verdad? Que es una palabra griega que de recién nacido. Neos se refiere a algo nuevamente creado. Kainos, ¿verdad? Significa algo renovado o refrescado. Yo no sé ustedes, pero yo tengo unos automóviles que son del año 2000, 2002, 2004, 2006. Pero lo bueno de esos automóviles o en cualquier cosa es que nosotros le podemos hacer alteraciones y simplemente comprarle tal vez un mat, ¿verdad? Ponerlo en el dashboard con tal vez con su apellido, con el nombre, ¿verdad? De su chico, de su chica, lo que sea. Eso le da una nueva vista y usted lo ve bien, ¿verdad? Muchos de nosotros compramos ropa usada, pero es nueva para nosotros, ¿verdad? Y la ponemos y la usamos porque es nueva para nosotros y tenemos que entender porque esas cosas nuevas, ¿verdad? Nos ayudan, ¿verdad? Dentro de esta iglesia todavía, mire, llevamos 2 años y medio que nos volvimos a mover para acá porque estuvimos aquí anteriormente. Y llevamos esos 2 años y medio, pero todavía estamos renovando, pintando, quitando ramas, porque hay que darle mantenimiento a la iglesia. Nosotros nos damos mantenimiento. El Señor hizo el día y la noche para que nosotros podamos trabajar de día y de noche pues descansar. Cuando nosotros descansamos en la noche, ahí es que se renuevan toda, ¿verdad? Nuestra manera de ser, todo aquello, ¿verdad? De que nosotros, el cuerpo se revitaliza, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que entender que posiblemente, ¿verdad? Para muchos de nosotros, nuestro contexto familiar ha sido de vicios, tal vez, de violencia, de maltratos, ¿verdad? De divorcios, de infidelidad, de escasez, de fracaso, ¿verdad? Todas esas cosas que hemos vivido. O quizás uno de los temores que muchas personas tienen, ¿verdad? Es repetirse, ¿verdad? Eso mismo, ¿verdad? Un patrón de vida, seguir en el mismo ciclo, ¿verdad? Tóxico y destructivo en la cual hemos vivido, ¿verdad? Y hay veces repetimos las cosas porque nuevamente, como le digo, así nos enseñaron a agarrar una escoba, ¿verdad? Ahora pues la marca Johnson & Johnson, ¿verdad? Voy a hacer un comercial ahí que lo grabe para mandarlo a ver si nos dan una ofrenda. Pero la marca Johnson & Johnson sacaron esos trapeadores, ¿verdad? Que uno le pone una toallita abajo, ¿verdad? Después se pega con velcro, usted le da la vueltecita y lo empuja y usted barre la casa, se la quita y lo desechó. Así de sencillo. Y pues muchas personas, como le digo, al menos que no cojan una escoba, ¿verdad? No quieren cambiar su manera de limpiar, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando nosotros, ¿verdad? Venimos, ¿verdad? Yo les voy a decir, hay tantas cosas que hay nuevas que yo no quiero volver a las cosas de atrás. Algunos de ustedes, pues, ¿verdad? Ponen las cosas en el microwave, sacaron el New Wave, el microwave, el air fryer, yo no sé qué más hay por ahí, ¿verdad? Yo pues, ¿verdad? En mis tiempos antiguos pues también, ¿verdad? Cuando llevaba mi almuerzo, lo ponía, ¿verdad? Al frente, en el dash, para que se calentara, ¿verdad? Esa era mi manera de calentar mi almuerzo, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad? Que hay veces vivimos esas cosas porque no las han enseñado y es por eso que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos declara que desde el momento que rendimos nuestra vida a Cristo, ¿verdad?
porque tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Desde el momento en que Él viene a nuestra vida como Señor y Salvador, somos nueva criatura. Nacimos de nuevo, florecemos de nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto significa que a pesar de nuestro contexto familiar, a pesar de lo que hemos vivido, el Señor nos ha dado la oportunidad, aleluya, de escribir una nueva historia. Nos ha dado la oportunidad de escribir una historia completamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar ese cambio. Es verdad, en este punto el cual se vuelve, verdad, o se vuelven vitales, verdad, la importancia, las decisiones que tomemos, porque totalmente hacemos decisiones constantemente, ya sea para seguir viviendo igual, verdad, cometiendo los mismos errores de nuestros padres y de nuestra familia, y de decidir, verdad, hacer las cosas totalmente diferentes con la ayuda de nuestro Dios. Nuevamente, ¿verdad? La selección, ser víctima o ser sobreviviente. Les voy a contar una historia que muchos de ustedes la han escuchado, porque yo se las he repetido un sinnúmero de veces. Pero aquí va de nuevo. Había un hogar, ¿verdad?, que el papá era alcohólico. El papá pues tenía dos hijos varones. Los dos hijos siguieron, ¿verdad?, caminos diferentes. Pero entrevistaron a uno de los hijos y le dijeron, ¿verdad?, que por qué era alcohólico. Y él simplemente dijo, por el mal ejemplo que me dio mi papá. Por eso soy alcohólico. Muy bien. Entonces le preguntaron al otro hijo, ¿verdad?, que era millonario, le preguntaron lo mismo, ¿verdad?, que cómo él llegó a ser, ¿verdad?, millonario. Y le dijo, pues no, porque mi papá me dio mal ejemplo. Entonces, dice, sí, mi papá era alcohólico, pero yo decidí nunca tomar. O sea, nuevamente nos podemos hacer víctimas. Dos hijos que nacieron en el mismo hogar, y todos aquí, ¿verdad?, sabemos, los que tenemos hermanos y los que somos padres, que tenemos hijos, que pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 15, o pueden ser 20, ¿verdad?, hijos, pero todos son diferentes y son criados en el mismo hogar. Usted les enseña lo mismo, les da de comer lo mismo, los levanta a la misma hora. Hay veces les suple la ropa, y si son niños pues los viste igual, si son niñas pues también le ponen diferentes, los mismos colores. Pero tenemos que entender que nosotros decidimos cómo vamos a hacer las cosas. O somos víctimas o somos sobrevivientes de las cosas. No podemos, ¿verdad?, dejarnos. ¿Por qué? Porque nueva criatura somos. Depende de nosotros. Si la persona no quiere cambiar la palabra, para mí eso es como un mandato, ¿verdad? Porque estamos cambiando, tenemos que renovarnos. Y si vivimos si venimos de una familia llena de vicios y adicciones, nosotros tenemos que decidir ponerle, ¿verdad?, un alto a ese estilo de vida. Somos nosotros los que decidimos, ¿verdad? Si mi mamá me enseñó a mí a lavar los platos de una manera, pues ahora pues tenemos máquinas para lavar platos. Es mejor, no hay que ni gastar electricidad ni gastar agua, hay platos desechables, ¿verdad? Usted va al Dollar Tree, ahí compra un montón de platos por $1. Y pues terminó de comer y los tira a la basura, no tiene que preocuparse. Así es que las damas, ¿verdad?, no se preocupen, porque algunas de ustedes no pueden dormir si ven un plato en el lavaplatos. Pero si lo compra desechable, pues mire, nunca va a haber platos en el lavaplatos. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Aleluya. Esta es la nueva versión
actual. O sea que la traducción, ¿verdad?, en el lenguaje actual dice así: ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos, ¿verdad?, nuestros deseos de hacerlo, ¿verdad?, no hacerlo malo, ¿verdad? Comprendamos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desorden, ni emborrachémonos, ¿verdad?, ni seamos, ¿verdad?, vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. O sea, Dios hace cosas nuevas. Cada uno de nosotros debemos procurar vivir honestamente en nuestro hogar, ¿verdad? Procurar, ¿verdad?, ser un buen ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Y si hemos tenido, ¿verdad?, un padre o familiares alcohólicos, ¿verdad?, sabemos muy bien qué significa, ¿verdad?, el sufrimiento que se vive, ¿verdad?, la violencia, la escasez, ¿verdad?, los pleitos y todos los recuerdos, ¿verdad?, desagradables que se graban en la mente de nuestro corazón. Y por eso es que nosotros tenemos, y por eso es que el apóstol Pablo aquí está hablando, ¿verdad?, que si somos nueva criatura, pues tenemos que dejar todas esas cosas viejas, aquello que aprendemos. Tenemos que entender que nosotros, pues, ¿verdad?, somos el cambio. Yo se los he contado muchas veces aquí, ¿verdad?, porque está hablando de los alcohólicos, pero aún la disciplina, ¿cómo nos disciplinaron a nosotros? ¿Verdad? Con un palo, con un látigo, ¿verdad?, con una correa, con un cinto, ¿verdad?, con una extensión eléctrica, no sé, como sea. A mí, mi papá no me castigaba mucho, no porque yo era un buen chico, porque era un chico malo, todavía sigo siendo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando él se enojaba conmigo y me iba a dar un golpe, ¿verdad?, no agarraba algo en sus manos, sino que me daba, ¿verdad?, con su mano en la cara. Y óigame, el Señor tenía unas manos grandes y gruesas, ¿verdad? Entonces, allí yo decidí, aún de pequeño, decidí que cuando yo tuviera mis hijos, no les iba a tocar la cara. No les iba a tocar la cara, jamás. Y pues, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Hay veces, ¿verdad? Mi esposa es bien rápida con la mano, ¿verdad? Yo le decía, cuidado, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? No les golpees nada. Especialmente vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y no hay que marcarles nada a los niños, no me malinterpreten. La palabra en Proverbios nos dice que disciplinemos a nuestros hijos. Pero no es para que anden marcados con unos ojos morados, que el niño ande pues con aruñones. Especialmente aquellos de ustedes que se criaron en el Evangelio. Yo no me crié en el Evangelio, ¿verdad? Pero aquellos que los papás, ¿verdad?, iban a la iglesia y el niño empezaba a llorar, le daban unos pellizcones, ¿verdad? Yo no sé de ustedes, ¿verdad? Pero a mí, pues, a veces, a mis hijos, cuando no quería, ¿verdad?, no, en realidad, no se querían pararle, párate. Hay unas cositas, ¿verdad? Yo no sé, como las patitas, ¿verdad?, que son aquí. Óigame, se las agarraba. Entonces yo creo que por eso mi hijo mayor es pelón, se recorta el pelo, ¿verdad? Dice, mi papá no me va a jalar más las patitas, ¿verdad? Pero los agarraba de ahí, ¿verdad? Yo hacía lo mismo. Pues no hagan esos errores en las personas. Tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros podemos cambiar esa manera de disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? En Isaías, ¿verdad?, lo dice, ¿verdad? Isaías 28, versículos 7 y 9, dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra, ¿verdad?,
entontecieron, ¿verdad? Se volvieron tontos. El sacerdote y el profeta erraron con sidra y se fueron transformados por el vino, se aturdaron con la sidra, erraron en la visión, ¿verdad? Tropezaron en el juicio, porque toda mesa estaba llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar, ¿verdad?, limpio. Imagínense cómo podemos llegar a eso. Tenemos que tener, ¿verdad?, claro que si verdaderamente somos, ¿verdad?, hijos de Dios, cristianos, ¿verdad?, si verdaderamente nos consideramos hijos de Dios, no podemos seguir viviendo en borracheras y ese estilo de vida, ¿verdad?, ya no es para nosotros. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas. Yo les voy a decir, me encantó, ¿verdad?, como la hermana Aurea dando su clase explicó, ¿verdad?, que algo diferente entre un baile y una danza, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer ese cambio. Mire, yo antes tomaba, y les puedo decir de las payasadas que yo hacía, yo les puedo decir de lo malo, de las cosas que uno hace, que se pone a bailar, que se pone a hacer cosas ridículas. Pero venimos a la iglesia, nos convertimos, ¿verdad? Y queremos ser esa criatura nueva, y entonces, pero nos da miedo hasta levantar la mano. Cuando antes pues levantábamos las manos, las piernas y, ¿verdad?, levantábamos todo, ¿verdad? Entonces, y hacíamos ridículo. Imagínense, estos sacerdotes habían perdido la visión. ¿Por qué? Porque serían, ¿verdad?, entregados al sidra, al vino, al alcohol. Y entonces dice allí, ¿verdad?, que estaba todo lleno de vómito, suciedad, hasta, ¿verdad?, que no había un lugar limpio, ¿verdad? Y tenemos que entender porque que tenemos que dar esos cambios, ¿verdad? Y no podemos seguir viviendo de esa manera. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 nos dice, más bien dice, os escribí que no os juntéis con ninguno, ¿verdad?, llamándose hermano, fuera, ¿verdad?, y fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, cómo nosotros escogemos aún nuestras amistades. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿verdad?, la persona va a cambiar o queremos cambiar a la persona. Pero tenemos que dejar esas cosas viejas. Aunque dejar, ¿verdad?, un vicio, una adicción, tenemos que tener claro que todo, ¿verdad?, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque esa es la manera de nosotros, ¿verdad?, citar la palabra, ¿verdad? Y todo lo puede en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Es como nosotros podemos, ¿verdad?, poder establecer nuevas normas en nuestras vidas, ¿verdad? No queremos ser como antes. Y la nueva traducción en el lenguaje actual, ¿verdad?, que todo lo podemos en Cristo, dice, Cristo me ha dado fuerzas para enfrentarme a toda clase de situación. Y se las traje porque me gustó, ¿verdad? Porque hay veces nos encontramos en situaciones que nosotros mismos las buscamos, o sea, nosotros nos ponemos en esas situaciones, ¿verdad? Muchas personas dicen, estoy endeudado, pero si no cambias la manera de gastar el dinero, siempre vas a estar endeudado. Por eso le digo, tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que modificar la manera de ser. Nunca podemos cambiar las cosas si no podemos, ¿verdad?, hacer cosas diferentes. Yo me recuerdo cuando mis hijos, y me imagino todavía la película está ahí, los niños la ven, pero había una película que se llamaba Hormigas, Ants, ¿verdad? Y las hormigas van en fila, ¿verdad? Van en fila, cae una hojita y es, ¡ah! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde me voy? Dicen por ahí, no sé si es verdad, ¿verdad?, que si usted agarra una hormiga y la pone, ¿verdad?, hace un círculo en un papel y la pone en ese papel, dice que la hormiga no sale de ese círculo, ¿verdad? Haga el experimento. Si tiene niños,
póngalo, y ahí está, y cayó la hoja, y dice, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Y mire todo lo que sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a actuar de una manera. Entonces ahí tuvieron que venir dos hormiguitas, ¿verdad? Y enseñarle, decirle, no, mira, hay ¿verdad? Alternativas. Y eso es lo que sucede, que hay veces nosotros no queremos cambiar en nada. Y entonces cuando venimos a Cristo tenemos que recordarnos que somos nueva criatura, ¿verdad? Que ya no podemos seguir actuando de la misma manera que actuábamos antes. Y tenemos que, ¿verdad?, hacer diferentes las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, pues, ¿verdad?, nunca vamos a aprender nada, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, usé las hormigas porque, ¿verdad?, hay veces uso de las personas y después se enojan conmigo, ¿verdad? Pero de todas maneras, si en una familia siempre ha habido divorcios, separaciones, pues tenemos que procurar, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, de cuidar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque si venimos de una descendencia de esa manera, nosotros tenemos la autoridad de decir, hasta aquí, aquí vamos a parar eso. Usted sabe que aún las enfermedades, ¿verdad? Claro, las enfermedades se heredan. Y hay personas, ¿verdad?, que, un ejemplo, yo tengo un nieto de mi hijo mayor, que su mamá falleció cuando él tenía como 2 años y medio, 3 años. Pero ese niño, como que si la mamá le hubiera enseñado, la mamá no podía comer el pollo con hueso. Él tiene que sacarle el hueso, ¿verdad? Camina de la misma manera que caminaba su mamá, ¿verdad? Tengo un sobrino que hasta cojea un poquito porque el papá cojea también, ¿verdad? O sea que ¿verdad?, adquirimos esas cosas. Y claro está, debemos de cambiar esa manera de ser, ¿verdad? Tenemos que cambiar. O sea que si venimos de esa familia, ¿verdad?, que han habido muchos divorcios y muchas separaciones, pues nosotros tenemos que procurar de cuidar, ¿verdad?, nuestra manera, nuestro matrimonio. Fíjese lo que dice en Mateo 19, versículos 5 y 6, dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que son diferentes etapas en la vida. Nuevamente, no le digo, caminamos, ¿verdad? Nacemos, nos gateamos, caminamos, nos enseñan a caminar y pues, ¿verdad?, tenemos que seguir adelante. Y aquí pues el Señor está diciendo eso mismo, te casaste, ¿verdad? Te casaste, pues deja a tu mamá, ¿verdad? Yo a veces hablo mal de las suegras, pero ya me corrigieron, ¿verdad? Pero el único hombre más feliz del mundo fue Adán porque no tenía suegra. Para la mamá. Por ahí está mi esposa, ¿verdad? También a decir, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es mi manera de pensar. Yo interpreto la Biblia diferente a que usted la interprete. Es mi opinión simplemente. ¿Me entiende? Por ahí, ¿verdad? Creo que los hermanos en Puerto Rico dicen que el que tiene tienda, que la tienda, o el que tiene casa, casa quiere, algo así. Ustedes se entienden, ¿verdad? Pero la cosa es que para mí, ¿verdad?, cuando uno se casa, ya mi familia ya no es mi mamá, es mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? No se vayan a ofender, no se vayan a ir de aquí, pues ya yo no voy a llegar a la iglesia, porque eso es lo que dicen, ¿verdad? No me agarren personal, realmente le estoy dando mi opinión, ¿verdad? Y claro, hay de maneras diferentes. En el caso, ¿verdad?, de mi nieto, mi yerna falleció. Pues nosotros, mi esposa y yo, creamos, ¿verdad? Le dimos, criando al niño, porque el papá es militar y está en la marina. Pero yo le dije al papá, tienes la opción, porque enviudaste, tienes la opción de salir del ejército, de la marina inmediatamente. Le digo, pero si te quieres quedar, vas a tener que implementar un plan
un family care plan, le dicen, ¿verdad? Un plan de familia, que el día que él vaya a la guerra o que salga, pues alguien cuide de esos niños. Realmente le digo, tenemos diferentes opciones. Hay padres, ¿verdad? Hay hijos, ¿verdad? Que se llevan a la mujer con su mamá porque quieren ahorrar dinero. Pero, y es lo que yo no entiendo, ¿me entienden? Nuevamente, como le digo, antes de yo casarme, a pesar de que era un pibe, ¿verdad? Un chamaquito, chiquito, ¿verdad? No había ni cumplido mis 18 años. Bueno, cuando me casé ya tenía 18 años. Pero yo pensaba todo eso. Tengo que buscar un apartamento. Yo me quiero independizar de mi mamá. Yo no quiero estar viviendo con mi mamá. Yo no quiero que mi mamá se meta en mi vida. Esa era mi forma de pensar. Entonces, pues yo no sé, ¿verdad? Decir, no, pues voy a ahorrar. Y lo que pasa, les voy a decir lo que sucede, que nos acostumbramos. Entonces, el matrimonio dice, pues vamos a ahorrar, pero no se dan un límite. Yo inmediatamente les pongo límite a las cosas. ¿Sabe por qué? Yo mismo me doy límites. Y aunque hay veces, ¿verdad? Yo no me pongo límites, hay veces en mi caso, mi ropa me lo dice, ya no cabes. Tienes dos opciones, o comprar ropa nueva o parar la boca un poco. Un ejercicio bien fácil que hay que hacer. Usted mueve, ¿verdad? Su cabeza del lado este, ¿verdad? El lado oeste y lo repite. Así. Ese es el ejercicio. Cuando le ofrezcan una dona, diga, este ejercicio. Si le ofrecen un café, si le ofrecen costillas, pero verdad, somos y nos damos, ¿verdad? A comer costillas con arroz con gandules y ensalada de papa. Mi menú favorito. Pero, ¿me entiendes? Tenemos que entender que podemos cambiar, entonces tenemos que poner un límite. Ok, te vas a quedar en mi casa con mi hijo, vamos a decir, te vas a quedar aquí 6 meses. ¿Cuánto tiempo necesitas para ahorrar para que te largues de la casa? Tienes que largarte. ¿Por qué? Pues ya tienes mujer, vete, ¿verdad? Nuevamente es mi opinión. Hay casos diferentes. Vivimos en una instalación militar y pues hay personas que vienen a vivir con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que cuidar, hay que ayudar y pues nos ayuda a seguir adelante. Nuevamente no me interprete mal. En la Biblia hay una historia que todos aquí la sabemos, la del hijo pródigo. El papá le dio la herencia. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Aquí los que saben más de la Biblia, ¿verdad? Ayúdenme. Yo no sé si ese señor tenía una esposa, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Allí, pero me imagino, si tuvo hijos, pues tuvo que tener una mujer, ¿verdad? Pero a lo mejor había fallecido, a lo mejor pues había ido, no sé. Pero para obtener una herencia, la persona tiene que estar muerta. Pero el hijo le dijo, ¿verdad? Dame mi herencia, lo que me toca a mí. Y por eso le digo, hay muchachos, ¿verdad?, que exigen. Y nuestra sociedad ahora, mire, hay veces uno le da a la juventud y no dicen ni gracias, como que si uno se los debe. Pero lo que quiero con esta historia es que él le dio su dinero, ¿verdad? Le dio la herencia y se fue, se marchó. El papá no anduvo detrás de él. Porque todo tiene su tiempo, dice Salomón. Tiempo que te vayas y tiempo que vas a regresar, pues regresó. Bill Cosby dio una charla en la graduación de una universidad, hace tiempo, ¿verdad? Dice que estábamos viviendo en una era de nuestros hijos boomerang, que los tiran, pero regresan. Y todo eso pues puede suceder, ¿verdad? Puede suceder, tal vez algo pasó, el hijo perdió el trabajo, cualquier cosa. Hay situaciones diferentes. Pero la cosa de esto, lo que quiero que entienda, que el papá no fue detrás del muchacho a decirle cómo tenía que gastar el dinero. Y lo esperó, simplemente lo esperó. Entonces tenemos que entender que nosotros, cada quien tiene su etapa, de manera de ser, ¿verdad? Hay madres que se pasan, madres helicópteros, les dicen, ¿verdad? Que pasan siempre, bueno, ahora sería madre dron, ¿verdad? Porque ahora hay dron, ¿verdad? Con cámara y todo. Que se pasan encima de los niños. El niño no puede hacer nada. El niño tiene que aprender, ¿me entiende? Claro está, ¿me entiende? Si usted, pues, es de esas personas, pues, amén, ese es su problema.
¿Me entiende? Usted cría a sus hijos de la manera que usted cree que es correcto. ¿Me entiende? Pero, ¿verdad? Hay ciertas cosas. Había un general en el ejército de apellido MacArthur. Los padres, el papá era también un general, pues el papá lo mandó para la academia a West Point. La mamá de MacArthur, un general, ¿verdad? Que claro, cuando llegó ahí no era general. Se mudó cerca para estar pendiente del muchacho. O sea, que usted conoce a sus hijos y usted sabe cómo ir. Yo, por ejemplo, le digo, yo conozco a mis hijos. Todos son diferentes. Con dos que tenga son diferentes. A uno le puede gritar y se le queda mirando y no le baja la vista. A uno le grita y se va a meter debajo de la cama. Y en la iglesia es lo mismo. Hay hermanos que hay que tratarlos con guante de seda. Y hay hermanos que por más que uno le diga, siguen viniendo. Siguen viniendo. Había un testimonio, ¿verdad? De alguien que estaba predicando y trajo la historia, ¿verdad? Estas son de las historias de la iglesia de Dios. Dice, ¿verdad?, que había un campamento de niños. En este campamento de niños había un niño que de apodo le decían chicken noodles, porque solo comía sopa chicken noodles. Pero chicken noodles era, ¿verdad?, esos que aquí estoy, ¿verdad? Entonces, cuando iba a jugar béisbol, ahí estaba, no, yo voy a ser el primero que va a batear. Cuando era, ¿verdad?, lo contrario, no, yo quiero hacer esto. O sea, siempre estaba allí. Cuando iban a la piscina, nadie se meta a la piscina, yo tengo que ser el primero. El chicken noodles iba y se tiraba a la piscina. Entonces, pues, llegaron del supervisor y le dijeron, ¿sabes qué? Le tenemos un problema con chicken noodles. Porque chicken noodles quiere ser el primero en todo. No quiere hacer línea, no hace caso, él quiere ser su primero en todo. El supervisor le dijo, no se preocupen, esta noche voy a hablar con chicken noodles. Entonces llegó la noche, ¿verdad? Pero ya tenían culto por la tarde. De la misma manera, hicieron el llamado. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Sabe quién salió corriendo? Chicken noodles vino a aceptar a Cristo. Y muchos niños vinieron después de él. Entonces el supervisor le dijo, no voy a hablar con chicken noodles, porque miren, ¿verdad? Entonces pues tenemos que entender que las situaciones, ¿verdad?, dictan lo que hacemos. Pero aquí, pues, ¿verdad?, como le digo, por eso me fui ¿cómo se llama? Allí a lo del hijo pródigo, porque pues el padre no anduvo detrás del niño, del joven, ¿verdad? Y como dice aquí, pues, ¿verdad?, dice, dijo por esto, ¿verdad?, el hombre dejará, ¿verdad?, padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, no sé, ¿verdad?, dice, ya no van a ser más dos, sino uno, ¿verdad?, sino uno solamente, una carne. Por tanto, de lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, para lograr esto, tenemos que tener claro que algunos, ¿verdad?, consejos que nos da la palabra de Dios para que nuestro matrimonio sea duradero, lleno de gozo y paz, ¿verdad?, del Señor. No unir nuestra vida en matrimonios con una persona que no quiere caminar con nosotros en el camino de Dios. Tenemos que entender, ¿verdad? La palabra nos dice que cómo pueden andar dos si no están de acuerdo, ¿verdad? Y entonces pues tenemos que entender que realmente, ¿verdad?, tenemos que buscar, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos, porque dice, compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, ¿verdad? Sí, qué comunión hay la luz con las tinieblas. O sea que, ¿verdad?, tenemos que entender que no nos podemos unir con esas personas. Tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar personas que de la misma manera. Miren, y esto, hermanos, esto es en todo. Porque hay veces, cuando hablamos de yugo desigual, eran los bueyes, ¿verdad? Ponían a un buey que ya estaba derecho, que sabía su trabajo, y ponían un buey novato y le ponían el yugo, ¿verdad?, para que el viejo, el que ya sabía, lo guiara, así lo vaya acostumbrando. Pero esto es en todo.
Esto es en todo, hermanos. O sea, aún en la edad. O sea, mi hijo mayor se casó con una muchacha que ya tenía 2 hijas. Y tenía pues también, ahí está el yugo, mira. Ahí está el más grande enseñándole, ¿verdad? Bueno, ahí le está enseñando un burrito. Pero la cosa es, ¿verdad?, de que tenemos que entender de que eso va en todo. O sea, yo no puedo estar, ¿verdad? Y claro que lo hay. Imagínese usted que a mis 60 años me consiguiera una chica de 20 años. Es una diferencia. Puedo ser el abuelo. Y también en todo. Hay veces en la manera, en la educación, de la manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que hay veces podemos hablar con una persona, vamos a decir, ¿verdad?, una persona que no tenga un buen vocabulario, la otra tiene un buen vocabulario, le va a estar hablando a la otra se le va a quedar mirando como que no entiendo. O sea que esto va en todo, tenemos que tener cuidado como nosotros buscamos nuestras parejas. Ahí pueden ver los bueyes, pues, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace. Entonces por eso es que la Biblia lo dice, ¿verdad? Que no nos ordenamos a yugo desigual, ¿verdad? Porque es malo, ¿verdad? No se puede mezclar. Nunca, ¿verdad? Jugar con fuego. Es decir, ¿verdad? No enredemos, ¿verdad? O no nos podemos enredar, ¿verdad? Relaciones fuera del matrimonio. No permitir, ¿verdad?, que la mujer o el hombre extraño venga a dañar nuestro hogar. Hay que cuidar el hogar. En Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: porque los labios de la mujer extraña, dice, destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, de que tenemos que mantener nuestro matrimonio íntegro. Siempre valorar, ¿verdad?, a nuestra esposa, ¿verdad?, que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque eso se trata, ¿verdad? En Proverbios 5, versículos 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, ¿verdad?, y graciosa, ¿verdad? Perdón, graciosa Gracela, que no sea una graciosa, ¿verdad? Gracela, ¿verdad? Y caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. O sea, nuevamente ahí nos manda a recrearnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y aquí los hemos contado, yo les he contado esas historias, ¿verdad? De que no, pues nos acostumbramos, ¿verdad? La mujer se va para un cuarto, el hombre se va para otro cuarto, tal vez a la esposa le gustan las novelas, al esposo le gusta la acción, y cada quien agarra su tiempo, el trabajo, ¿verdad? Llegamos cansados, y toda esta rutina nos va separando, y después cuando venimos, ¿verdad?, a ver, estamos casados con 2 personas diferentes. Dice, wow, ¿qué? ¿Verdad? Y claro está, ¿verdad?, que tenemos que prepararnos mentalmente, ¿verdad? Muchas personas se retiran de las Fuerzas Armadas y no aguantan a la mujer, o la mujer no los aguanta a ellos, porque han estado todo el tiempo fuera trabajando y ahora están invadiendo el lugar de la esposa, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Y son cosas que tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos mentalmente cuando ya llega a la edad del retiro, ¿verdad? Y como le digo, todos lo miramos de una manera, ¿verdad?, diferente. Yo una vez me puse bien romántico con mi esposo, según yo, ¿verdad? Y le estaba diciendo un día, le digo, oye, estábamos caminando allí por San Simon, y había en verdad unos viejitos ahí al frente, unas mecedoras, pero uno estaba en un lado y el otro estaba en el otro lado. Y yo le digo, no, le digo, yo quiero llegar a esa edad, le digo, que nos demos un beso sin dientes, le digo, ¿verdad? Dice, no, tú eres loco, me dice, ¿cómo es eso, verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Bueno, pues, ¿verdad? Ahora uno puede comprarse las placas esas, ¿verdad? Con los dientes falsos, ¿verdad? Pero es poder llegar, ¿verdad?, a la vejez. Entonces yo diciéndole eso, ¿verdad?
según yo dije, pues wow, la voy a impresionar, ¿no? Ahí se enojó, ¿cómo vas a creer un viejo sin dientes? No, me dice que va. Entonces pues dije, bueno, pues lo que me espera, ¿verdad? Entonces que tengo que ponerme los implantes inmediatamente, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad?, practicar el perdón y no darle lugar al diablo para destruir nuestro hogar, ¿verdad? Y ya esto todos lo saben en Efesios, ¿verdad?, capítulo 4, versículos 26 y 27 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Wow. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque fíjense, el enojo da lugar al diablo. Wow, yo diría, oh my God. Y es una realidad, hermanos, porque cuando uno se enoja, mire, yo se los he dicho aquí un montón de veces, no solamente cuando se enoja, cuando hay emociones, usted no puede hacer decisiones. O sea que cuando esté bien contento, tampoco puede hacer decisiones, porque se ganó la lotería y se va a endeudar de nuevo porque piensa que tiene de ganar para toda la vida. Empieza a regalar el dinero y después queda sin nada, queda endeudado. O sea, no podemos hacer decisiones cuando estamos contentos, emocionados, ¿verdad? Y de la misma manera cuando estamos enojados, no podemos hacer decisiones. ¿Por qué? Porque la que sale de nuestra boca salió y no se puede recoger. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? Ustedes no, yo. Mire, yo he hecho tantos errores bajo mi enojo. Aquí en Huntsville, 1987, no, 85, ya no había nacido. Bueno, le voy a decir, tuvo que ser, sí, más o menos 87, 88, porque ya había ido a la iglesia yo. Todavía no era una nueva criatura. Salgo de la iglesia, entonces el Walmart que está allí, aquí el main Walmart no estaba allí antes. Ese estaba cerrado, no tenía que salir. Si póngase que usted esté en Domino's en la 84 o en Chipotle, creo que está allí, usted tenía que venir hasta donde está Checkers, hacer una izquierda o derecha para regresar y entrar, pues, para ir para esos lugares. Yo vivía en esa vivienda Norgate, por ahí por Norgate, que se llamaba Norgate. No sé, ¿verdad? Veníamos saliendo de la iglesia. Ustedes no hacen eso, pero yo venía discutiendo con mi esposa en la iglesia, de la iglesia. Venía discutiendo, llevaba el radio, los muchachos venían atrás. Yo no sé lo que ella me contestó, yo pues venía acelerado, porque iba furioso. Me dijo algo y de repente le hago así al dash del carro. Fue tan fuerte el golpe que dañé el radio. En esos momentos me prendió una luz azul y no era el especial de Kmart, era una patrulla. Iba tan furioso. Pero ¿sabe qué? Ahí aprendí que nosotros podemos controlar eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando el policía me paró, yo hasta el tono bajé de mi voz. Tranquilo, no ha pasado nada. How you doing, Mr. Officer? ¿Cómo está? ¿Sabes por qué te paré? No, usted me va a decir, dígame. Qué mansito yo. Podemos controlar. Y allí fue que aprendí el versículo, ¿verdad? El Proverbios también dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. O sea que sí podemos controlar esa furia, porque hay veces, eso es lo que decimos, ¿verdad? Perdemos los estribos. Más adelante, ¿verdad? Y lo voy a leer, yo le voy a seguir con el versículo, ¿verdad? Si en nuestra familia siempre hubo violencia, maltrato, ¿verdad? Tenemos que decidir, ¿verdad?, con valentía romper el círculo, ¿verdad? Ese círculo vicioso, ¿verdad?, de maltrato y la violencia. En primera de Pedro, en capítulo 3, 7, dice: vosotros, maridos, dice, igualmente vivid, dice, con ella sabiamente, o sea, la esposa, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, ¿verdad? Y como coherederas de la gloria de Dios, ¿verdad? De la vida, para que vuestras acciones no tengan estorbo, ¿verdad? Pues las oraciones, o sea, que tenemos que entender que cuando nosotros no honramos, ¿verdad?, a los cónyuges, nuestras oraciones son en vano, son en vano, son en vano, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, aunque hay veces, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, porque la palabra dice que hay mujeres que hay que tratar, ¿verdad?, que hay que tratar, hay mujeres hay que tratarlas con vaso frágil, ¿verdad? Pero por ahí también dicen, ¿verdad?, que hay mujeres que son como la Tupperware, ¿verdad?, que las pueden tirar por cualquier lado y no se rompen, ¿verdad? Pero la cosa es que nosotros no podemos andar con violencia, hermano. La violencia, ¿verdad?, y el maltrato causa dolor, daños emocionales, ¿verdad?, baja autoestima, depresión, y es por eso que es algo, ¿verdad?, que tenemos que erradicar, ¿verdad?, de toda la familia cristiana. Tenemos que tener claro que la violencia es algo, ¿verdad?, que desagrada totalmente a Dios. Fíjense lo que dice Génesis 6:13, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo, ¿verdad?, los destruiré, ¿verdad?, con la tierra. O sea que nuevamente, ¿verdad?, porque Dios también se enoja, hermanos, porque eso debemos decir, no, pues hay que tener paciencia y todo eso. Jesús entró al templo, hermanos, y tiró las mesas. O sea, nuevamente Salomón dice que todo tiene su tiempo, pero nosotros no podemos andar, ¿me entiende?, con esas cosas. Hay veces nos ponemos violentos con las cosas que no debemos. Pero ¿cuántas veces le decimos al diablo: basta ya no voy a pecar, ya no voy a hacer esto? No, ahí pues nuevamente nos sometemos, ¿verdad?, a lo que el diablo dice. No, hermanos, tenemos ¿verdad?, tenemos que enojarnos, ¿verdad?, y tener eso. ¿Cómo, verdad, podemos dejar la violencia y el maltrato en nuestra familia, verdad? Entonces, pues, ¿verdad?, nosotros tenemos cargas, ¿verdad?, tenemos frustraciones, tenemos ansiedades, ¿verdad? Pero en las manos del Señor, hermano, tenemos, ¿verdad?, que descargar, ¿verdad?, todas esas cosas. El corazón, ¿verdad?, de Dios es diferente al de nosotros, ¿verdad? Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos desquitarnos con la familia, Y créanme que lo he visto, lo he vivido. ¿Por qué? Porque tenemos un mal rato en el trabajo. Nos regañaron en el trabajo, llegamos a la casa y nos queremos desquitar con nuestros hijos, con nuestra esposa. Entonces, no debemos de actuar de esa manera, ¿me entiende? Y hay veces nosotros no agarramos la culpabilidad, le echamos siempre a alguien la culpa, y no debe ser así. Tenemos, ¿verdad?, tener el reconocimiento que la ira, ¿verdad?, el enojo, el maltrato y la violencia no aporta nada, ¿verdad?, para solucionar los problemas de nuestra vida, sino al contrario, los pone peor, ¿verdad? Por eso es que mucha gente toman, ¿verdad?, alcohol o drogas o hacen otras cosas, ¿verdad?, porque quieren otra manera de controlarlo, pero tenemos que entregarse todo a Dios. En Salmo 37:8 dice: deja la ira, ¿verdad?, y desecha el enojo. No te excites, dice, en manera alguna hacer lo malo. O sea que nuevamente tenemos que tratar de nuestra vida, ¿verdad?, llevarla en paz. La palabra nos dice a nosotros que tenemos que andar en paz con todos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. En Proverbios 19:19, y esta es la nueva traducción viviente. Me gustó, ¿verdad?, por lo mismo, porque me identifiqué. Dice: los que pierden los estribos, ¿verdad?, con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo, ¿verdad? Y nuevamente, como le digo, nosotros
tenemos que romper todas esas cosas que tal vez vimos, ¿verdad? Nuestra cultura, ¿verdad? La iglesia tradicional les decía a las mujeres, aguántenlo, tal vez es la culpa tuya, tal vez tú lo estás excitando a que te trate de esa manera. No hay excusas, hermanos. Todos somos iguales, somos hechos a imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Y la cosa es de que nuevamente, como le digo, hay veces nosotros venimos a la iglesia, vamos al trabajo, estamos en una sociedad que los andamos agarraditos de la mano y todo es bien bonito, todo es color de rosa, pero en la casa somos otra persona. Yo les he dado el ejemplo muchas veces, ¿verdad? Aquí me pueden pisar los callos, cualquier cosa, y no se preocupe. Pero si viene un niño mío y me pisa el pie, ¿verdad? Me pisan los callos, ¿qué voy a hacer yo? Voy a gritar, lo voy a regañar, no te fijas. Son palabras que yo nunca usé, ¿verdad? Porque idiota, ¿qué hace? ¿Verdad? Esas palabras yo nunca las usé con mis hijos. Tenemos que entender, mire, uno aprende las cosas. Una vez, y como le digo, son cosas que yo he vivido porque así me trataban en mi casa. O sea, mis hijos, ¿verdad? Les ponen el pan o el queso con pan, lo que sea, y un vaso de leche, el niño vira la leche, ahí entra la furia y empieza a gritar. Y también hay padres que le dicen un montón de palabras, ¿verdad?, al niño. Pero si tienen a alguien en la casa que visita, no se preocupe, yo lo voy a limpiar. Entonces ahí es que tenemos que entender que nosotros tenemos la opción de cómo actuamos. Tenemos la opción, ¿verdad?, la opción de decir no es así. Yo estuve trabajando en una escuela elemental, no sé si lo hacen en todas las escuelas, pero cada día dábamos una reflexión, pues la dábamos por la bocina, no por los amplificadores. Y le digo la dábamos porque cada persona que trabajaba ahí, si usted quería, usted podía dar una reflexión. Pero al final se decía, ¿verdad?, que the choice is yours. Tú eliges lo que vas a hacer, ¿verdad? Te empujaron, tú tienes la opción de empujar para atrás. Pero si no, pues, ¿verdad?, perdonar. Y eso es lo que pasa en la iglesia, hermano. Hay veces la iglesia nos enfocamos más en dañar y tratar de cambiar a la persona en vez de tratarla con amor. No juzgar a la persona, no juzgarla. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, no podemos juzgar si no preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué usted actúa de esa manera? ¿Verdad? ¿Por qué hace esto? Porque todos tenemos una razón. Todos tenemos una razón. Yo generalmente, y aún en la iglesia, mire, ¿sabe cuál es mi lugar? Aquí, allí. ¿Sabe por qué? Porque para mí yo puedo ver todo lo que está pasando. Voy a un restaurante, tengo que hacer lo mismo. A Alex le pasa lo mismo. Pedro, si tú no estás ahí, vas a llegar en ese momento. Que tenemos que estar, que no haya nadie detrás de nosotros. Hay personas que no nos entienden. Entonces, a veces, imagínense, anda un grupo, como yo en Alex, estamos allí, no, vamos a sentarnos al lado, porque así pues, o sea, me pasó el miércoles, salí con los compañeros y todos querían, la mayoría bueno, sí, todos eran veteranos y todos querían estar sobre la pared, ¿verdad? Espera un momento, tenemos que hacer un cambio aquí, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos, modificar la manera de cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque si no modificamos, vamos a seguir haciendo los mismos errores. Entonces no se puede cumplir, ¿verdad?, que somos nuevas criaturas. ¿Y cómo se escoge eso, hermano? Escogiendo, ¿verdad?, buscando la palabra del Señor. Hemos estado hablando, Jorge ha estado hablando, Evelyn ha estado hablando, ¿verdad?, en estas dos clases, de la manera que nosotros pues podemos tener una conexión con Dios. O sea, nosotros podemos saber la Biblia. Miren, Salomón era el hombre más sabio, pero no se aplicó esa sabiduría para él. Y usted sabe que a veces nosotros somos así. Queremos darle consejos a todo el mundo,
pero lo arreglamos nosotros. Por eso es que la palabra nos dice, ¿verdad?, que quitemos la viga que tenemos en el ojo antes de quitarle la paja del otro. Vamos a estar puestos de pie. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y en este mensaje, pues mi intención, nuevamente como le digo, no es que nos invitemos, ¿verdad?, que nosotros reflexionemos sobre cómo nosotros podemos romper esos ciclos negativos, ¿verdad?, de nuestra vida familiar, ser verdaderamente transformados por Cristo a través, ¿verdad?, de tres aspectos, ¿verdad?, que son clave: detener los vicios, proteger el matrimonio, eliminar la violencia, ¿verdad? Estas cosas nos motivan a tomar decisiones, ¿verdad?, y que reflejemos en nuestra nueva identidad en Cristo, ¿verdad? No importa el pasado, el contexto familiar que venimos, ¿verdad? En Cristo somos nuevas criaturas, y con la capacidad, hermanos, y el poder, ¿verdad?, de poder escribir una nueva historia, marcar nuevamente nuestra vida, ¿verdad?, por la paz, el amor, la justicia que Dios nos da, porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a orar y de una vez, pues, ¿verdad?, para ser despedidos. Aquí, pues, de veces las personas dicen, ¿verdad?, el altar está abierto. El altar siempre está abierto. Es como en la presencia de Dios. Siempre estamos bajo la presencia de Dios. Y no podemos limitarnos a cierta área. No podemos, ¿verdad? Yo le puedo decir, pase. Le puedo estar aquí orando por usted, puede poner su mano, pero ahí donde usted está, cierre sus ojitos. Y usted hable con Dios. Cierre sus ojitos y diga: sí, Señor, quiero cambiar, tengo algo que cambiar, ya sea un vicio, ya sea de la manera que actuamos, ya sea, ¿verdad?, cosas que hacíamos antes que nos enseñaron nuestros familiares. Señor Jesús, somos nueva criatura, Padre amado, Señor, en ti. Padre amado, y aquí estamos delante de ti, Padre amado, Señor, buscando, Señor, esa paz que solamente tú puedes darnos, Señor, no como el mundo la da, Señor. Esa paz, Padre amado, Señor, que es, Padre amado, Señor, inexplicable, Señor. Esa paz, Padre amado, Señor, que solamente tú puedes dar, Padre amado. Esa paz, Padre amado, que nuestra mente, nuestro cuerpo necesita, Padre amado. Señor, yo te presento, Señor, a tu pueblo, Señor. Te presento, Señor, a tus hijos, Padre amado. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Nos humillamos, Padre amado, Señor Jesús. Padre amado, Señor, y entregamos, Padre amado, todo nuestro ser, Padre amado. Tú pusiste los mandamientos, Señor, en dos, Padre amado, Señor. Que te amemos a ti, Padre amado, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, Señor, con toda nuestra alma, Padre amado, Señor Jesús. Y que tratemos, Señor Jesús, al prójimo de la misma manera, Padre amado, con la manera que nosotros nos amamos, Señor Jesús. Padre amado, danos, Padre amado, Señor, esa manera de poder vivir, Padre amado, Señor, en paz, Padre amado, no solamente con nuestros familiares, sino, Padre amado, con nuestros hermanos, Señor. Padre amado, que podamos, Señor Jesús, ser, Padre amado, Señor, esas personas, Padre amado, Señor, que cambiemos, Padre amado, Señor, nuestra manera de ser. Enséñanos, Padre amado, porque queremos ser más como tú, Señor Jesús. Queremos tener esa intimidad, Padre amado, Señor, contigo, Señor, para que tú nos moldees, Padre amado, Señor. Entregamos todo nuestro ser, Señor, y lo ponemos a tus pies, Padre amado, Señor, para poder desempeñar, Padre amado, Señor, ese ministerio, esas tareas, Padre amado, Señor, esa familia que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Padre amado, que podamos llevarnos, Señor, los unos a los otros, Padre amado, que oremos los unos a los otros, Padre amado, Señor, y que no nos critiquemos, Señor. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por lo bueno que
que tú eres conmigo, Señor Jesús, y por la familia, Padre amado, Señor, que me has dado, Señor. Padre amado, yo te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, Señor Jesús. Te pido a la pastora Amor que pase.